Sinner vence a Fritz en la final del US Open en 3 sets para sorpresa de nadie. Y es que cuando os dije que Sinner había superado a su mayor escollo Daniil Medvedev en cuartos de final, en camino a su posible segundo Grand Slam, pues como podéis ver no me equivocaba demasiado. Estaba claro que estos dos partidos que le quedaban a Sinner para certificar su segundo título de Grand Slam pues no eran los más exigentes probablemente, y el de la final contra Fritz fue aún menos exigente que el de semifinales. Hoy vamos a ver el análisis y las claves del partido, así como de lo que viene a partir de ahora. Vamos a comenzar. El italiano Jannik Sinner superó ampliamente al estadounidense Taylor Fritz en la final del US Open 2024 y lo hizo tan ampliamente que pudo ganar en apenas 3 sets y 2 horas y 15 minutos. El resultado fue abultado, 6-3, 6-4 y 7-5, en un partido en el que Sinner jugó brillante, estuvo seguro, falló poco y Fritz hizo el resto. Fritz empezó el partido nervioso, se notaba demasiado que era su primera final de Grand Slam y en apenas su primer turno de saque ya concedió el break a Sinner. Más tarde empezaría a entrar en juego, recuperando incluso el break que tempranamente le había podido hacer el italiano, pero unos pocos minutos después volvería a perder el saque incluso 2 veces para perder ese primer set por 6-3. En el segundo set el nivel de juego se igualó bastante. Fritz falló muchísimo menos que en el primer set y Sinner siguió más o menos la tónica que había seguido en el primer set, aún si cabe más preciso y más seguro. Todo esto nos llevó al 4-4 sin ni siquiera una sola bola de break, momento en el cual Fritz volvió a dudar y volvió a conceder errores no forzados para que Sinner pudiera hacer el break por 5-4 acompañado de un gran juego del italiano. En su próximo turno de saque, Sinner cerraría el segundo set sin demasiados apuros, poniendo una ventaja de 2-0 en una final de Grand Slam. Hemos visto que estas ventajas se pueden remontar, pero lo cierto es que la probabilidad de remontar un partido yendo 2 sets abajo y más aún en una final de Grand Slam es muy difícil. Si encima tienes delante a una máquina como Sinner que no fallaba ni un solo punto, pues la tarea se vuelve aún más complicada. En el tercer set vimos al mejor Fritz. Comenzó jugando muy bien, mucho más sólido, sus turnos de saque eran mucho más rápidos y Sinner inquietaba realmente poco el servicio del estadounidense. Aquí muchos pensábamos que incluso podíamos irnos a un tiebreak, pero Fritz consiguió el primer break del tercer set y se puso por delante por primera vez en un set en todo el partido. Con esta ventaja llegaría al final del tercer set, donde incluso sacaría para poder llevárselo al bolsillo. Tras el 5-4, Taylor tenía la oportunidad de cerrar el set por 6-4, pero volvió a perder su saque para que Sinner le hiciera el 5-5, ratificara su servicio y pusiera en el marcador el 6-5, y para que finalmente Fritz volviera a fallar en su último turno de servicio y Sinner cerraría el partido por 7-5. Este set fue el que más cerca estuvo de ganar Fritz, lógicamente, tuvo muchísimas oportunidades de break, muchas oportunidades perdidas, oportunidades que en muchas ocasiones Sinner enfrentó con muchísimas garantías y jugó grandes puntos, pero la verdad es que el estadounidense no pudo sacar su mejor nivel en estos momentos del partido. Sinner estuvo todo el partido mucho menos nervioso y sobre todo mucho más efectivo. Jugó verdaderamente inteligente, atacó y defendió bien, básicamente manejó el tempo del partido en todo momento. De hecho, si vemos las estadísticas de errores no forzados, nos encontramos con que Sinner cometió apenas 21 errores no forzados. Taylor Fritz por su parte cometió 34, pero el dato más sorprendente de estos errores no forzados sucedió en el segundo set, donde Jannik Sinner cometió únicamente un error no forzado en todo el set. Básicamente, como os digo, Sinner fue una máquina de no fallar. Jugó un tenis de alto coeficiente intelectual, muy preciso, muy poco fallón, apenas dio oportunidades a Fritz para entrar en el partido. En lo que respecta a ganadores, Fritz incluso hizo más ganadores que Sinner. El estadounidense hizo 29 winners, mientras que Sinner se quedó en 23. Este dato a muchos probablemente os sorprenda, ya que como todos sabemos, Jannik Sinner es un jugador que acostumbra a hacer bastantes puntos ganadores a lo largo de un partido, pero lo que nos está demostrando Sinner en este US Open y en varios partidos ya desde hace un tiempo es que se sabe adaptar perfectamente a la estrategia que el partido le demande para poder vencer. Estamos viendo a un Sinner con según qué rivales atacar muchísimo más la bola y ser muchísimo más agresivo, y en cambio estamos viendo con otros rivales cómo sabe que tiene que aguantar más la bola y no fallar. Por ejemplo, me acuerdo del partido del año pasado de las NIT ATP Finals contra Djokovic en la fase de grupos donde vence al serbio. Djokovic es un jugador que cuando está en su máximo nivel no falla ni una bola, y lo veíamos en ese torneo, estaba muy preciso, no fallaba apenas nada. Sinner, sabiendo esto y sabiendo que no podía entrar en ese juego de toma y daca, lo que hizo fue básicamente ser muchísimo más agresivo
agresivo. Atacó mucho más la bola y consiguió muchísimos más winners. Este partido, por lo contrario, vemos a un rival en la final que sabemos que va a estar nervioso, ¿no? Porque tu primera final de Grand Slam, quieras o no, te van a pesar las piernas. Esto el italiano lo sabe a la perfección y sabe también que Fritz no es el jugador más consistente de todo el circuito. No es un jugador que te vaya a pasar 45 golpes. Puede haber puntos que sí, pero en general Fritz no es un jugador de este estilo. Entonces Sinner adapta muy bien la estrategia, aguantando más la bola y alargando los intercambios porque sabe que ahí es donde va a sacar más rédito. Por otro lado, el italiano estuvo muy agresivo con su saque. Aunque apenas metió un 51% de primeros servicios, de estos primeros servicios que metió ganó un 88% de ellos. Lo que significa esto es que Sinner aumentó muchísimo la velocidad y dirección de sus primeros saques, jugándose en muchas ocasiones el ace e intentando que si Fritz podía restar estas pelotas, pues Sinner acabara con estos puntos de manera rápida y sin demasiados apuros. De ahí que el número de primeros saques ganados sea tan y tan alto. Visto esto, quiero que veamos las que para mí fueron las claves que decantaron el partido a favor de Jannik. Pero antes te voy a pedir que si te está gustando el vídeo dejes un like y te suscribas al canal para más contenido como este. Como todos sabéis, las suscripciones me ayudan a seguir creando contenido diariamente, por lo que es un apoyo fundamental para mí. Por ahí abajo tienes el botoncito rojo y no te cuesta nada apoyar suscribiéndote para ver próximos vídeos y sobre todo si te gustan de verdad los vídeos. Si no te gustan, lógicamente no tienes por qué suscribirte. Para los que ya estabais suscritos o lo acabáis de hacer, os lo quiero agradecer de corazón. Vamos ahora con las claves del partido. Para mí la primera que vimos y más evidente fue el nerviosismo de Taylor Fritz, sobre todo al principio del partido. Sí que es verdad que después, a medida que avanzó el encuentro, se fue calmando y fue entrando más y más en dinámica. Pero los primeros juegos de Fritz se le notaba como le temblaban un poco las piernas, en sentido metafórico, lógicamente. Y es que el primer turno de servicio, como os he comentado anteriormente, pues ya fue una bola de break a favor de Sinner, que puede parecer una tontería en un partido tan largo, pero psicológicamente empezar una final de Grand Slam ya perdiendo el saque puede suponer que más adelante la fragilidad de tu servicio empieza a ser la tónica, y eso es algo que sucedió. Fritz tuvo que enfrentar muchas bolas de break, dejó muchas ventanas abiertas en su servicio y no estuvo tan seguro como en otras rondas. No pudo aprovechar bien la potencia de su servicio. Todos sabemos que el estadounidense tiene un gran servicio y Sinner, que vio una grieta por ahí, pues supo perfectamente que por ahí tenía que entrar, y lo supo ver porque Sinner es un jugador diferente. A pesar de que es apenas su segunda final de Grand Slam, se le veía muy tranquilo, parecía que lo tenía todo bajo control en todo momento. De hecho, parecía que había jugado 20 finales de Grand Slam. La poca experiencia que tiene se multiplica cuando vemos a un jugador con la mente tan fría como Sinner. Él esperó pacientemente, y es que esta es otra de las claves, la paciencia, a los errores de Fritz, que llegaron y bastante pronto y en bastante cantidad. Todo esto nos hace resaltar también su inteligencia. Como os he dicho anteriormente, Sinner, en mi opinión, jugó un tenis de alto coeficiente, preciso y sin agujeros en su juego. Cuando tienes delante a un rival que no te falla ni una bola, que no sabes por dónde hacerle daño, pues te empiezas a desesperar y a cometer fallos. Por otro lado, y para finalizar las claves, tenemos que hablar de las oportunidades. A pesar de que el partido de Fritz no fue el mejor de todos, como él mismo comentó en rueda de prensa más tarde, lo cierto es que tuvo algunas oportunidades para cerrar el tercer set, esa es la verdad, e incluso en el segundo set estuvo cerca en algunos momentos. Sin embargo, el no poder aprovechar estas oportunidades que tuvo, pues como era de esperar, le pasó factura finalmente. Sinner las oportunidades que tuvo las aprovechó prácticamente todas, tuvo un mayor porcentaje de breaks convertidos, y en esos momentos claves del partido jugó un tenis muchísimo más sólido que el del estadounidense. Todo esto le llevó a una victoria sin demasiados apuros. Para finalizar con este vídeo quiero que respondamos a la pregunta de ¿y ahora qué? Pues bien, con esta victoria Sinner consigue su segundo título de Grand Slam, los dos conseguidos en esta misma temporada. El jugador italiano ya acumula más de 11.000 puntos en esa primera posición del ranking. Su perseguidor más inmediato, Zverev, cuenta con unos 7.000, entonces la ventaja empieza a ser bastante amplia. De aquí a final de temporada, Sinner defiende 2.180 puntos, que están distribuidos sobre todo con la consecución de los ATP 500 de Viena y de Beijing, además de las Nitto ATP Finals, donde pudo llegar a la final y sumó 1.000 puntos. Por otro lado, puede sumar puntos en los Masters 1000 de París y de Shanghái, ya que en estos torneos el desempeño que tuvo el año pasado no fue el mejor,
sumó 90 puntos en cada uno de estos dos torneos. Si hablamos de la carrera a las Nitto ATP Finals y acabar el año como número 1, tenemos que decir que Sinner ya suma una ventaja de casi 3000 puntos sobre Zverev, que es el segundo, lo cual le coloca en una perfecta posición para terminar el año como número 1. Y si tenéis que preguntarme a mí sobre las perspectivas que yo veo de acabar el año como número 1 para Sinner, he de decir que las considero muy amplias. Salvo sorpresa, Sinner para mí va a acabar el año como número 1 y además por bastante ventaja. Esto es algo que ya comenté antes del US Open incluso, y ahora tras la consecución del Grand Slam creo que pocos deberán tener dudas de esto. Entramos ya en el tramo final de la temporada. Nos queda la gira asiática, momento en el cual también se juega la Laver Cup, que no reparte puntos pero siempre es interesante de ver. En esta gira asiática vemos el Masters 1000 de Shanghái, luego nos viene la gira europea con el Masters 1000 de París y finalmente las Nitto ATP Finals. Después del torneo de maestros tendremos la Copa Davis, que veremos a ver quién participa y quién no, pero como podemos ver nos quedan pocos puntos por repartir ya. De todas maneras, esta es una parte de la temporada que a mí personalmente me gusta bastante, y eso que para muchos ya se acaba la temporada una vez termina el US Open, pero os he de decir que los torneos que quedan hasta finalizar de verdad la temporada son muy interesantes, así que os animo a seguir de cerca lo que queda de temporada. Como dato curioso quiero mencionar que Novak Djokovic en estos momentos se encuentra fuera de las Nitto ATP Finals, de la clasificación para poder entrar a jugar el torneo de maestros. Actualmente se encuentra en la 9ª posición, ya que con la derrota temprana en este US Open ha bajado bastantes puestos, y va a tener que hacer un gran final de temporada para entrar con garantías en estas Nitto ATP Finals, en donde siempre que juega es el favorito. También quiero remarcar que para mí Novak Djokovic va a entrar en estas Nitto ATP Finals y yo personalmente le auguro un buen final de temporada. Hay que recordar que muchos de los torneos que restan son torneos en pista dura cubierta, que sin duda alguna es la superficie favorita, o por lo menos la superficie en la que mejor juega el serbio. Señoras y señores, no tengo nada más que añadir por aquí, espero que os haya gustado el vídeo. Si así ha sido, dejad un like y un comentario y a ver si así podemos debatir entre todos, y yo no tengo nada más que deciros. Nos vemos en la próxima.